Bien, el método de Dios. Habíamos estado viendo acerca de que una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es erradicar la incredulidad. Y habíamos visto que la única forma de que la incredulidad salga de nuestra vida es a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas permiten poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Es importante. Muchos de nosotros seguimos teniendo el mismo tipo de pruebas porque simplemente no pasamos la prueba que el Señor está poniendo, porque no estamos aplicando el Evangelio, no estamos aplicando la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué el método de Dios? Hay una razón sencilla, porque los problemas espirituales que la humanidad arrastra consigo no pueden ser resueltas por el ser humano. Sabemos que Dios envió a Cristo y nos dio la gracia de la salvación, porque no podemos superar el problema del pecado. El hombre por sí mismo no puede superar el pecado. No ha podido y no podrá, porque el pecado es algo que el hombre, no está en las manos del hombre el solucionarlo. Ahora, cualquier persona que cree, entiende y acepta la obra de Jesucristo en su vida, va a recibir salvación. Ahora, Dios ha prometido dar salvación. Esto significa que la salvación no puede ser obtenida por el hombre. El hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. Y eso es algo que hemos visto vez tras vez, porque el hombre está incapacitado de acercarse a Él. Efesios 2:8 nos dice lo siguiente: porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Vemos que la iniciativa para que el hombre alcance salvación siempre es una iniciativa de parte de Dios, no del hombre. Y Dios dejó una forma establecida para que esa salvación el hombre pueda alcanzarla. Debido a que el hombre no puede hacer absolutamente nada, el hombre lo único que tiene que hacer es sujetarse a lo que Dios ha planeado para poder disfrutar de lo que Dios ha hecho. El ejemplo práctico que quiero citar es el ejemplo de Caín y Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios con agrado? ¿Qué hizo Abel? ¿Abel hizo algo extraordinario? No hizo nada extraordinario. Lo único que hizo fue cumplir con el protocolo, si queremos llamarlo de esa manera, o con la forma en que Dios había establecido de cómo el hombre podía acercarse a Él. La única manera en que el hombre podía acercarse a Dios era a través de un sacrificio, de un cordero. Recuerden que Abel criaba ovejas, pero el hombre no comía ovejas. El hombre no come carne sino hasta Génesis 9, donde se da el pacto noénico. El pacto con Noé le autoriza Dios al hombre a que el hombre pueda comer carne, pero antes el hombre solamente comía frutos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Abel criaba corderos? Era para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Era lo que Dios había establecido a través del sacrificio que hizo inicialmente con Adán y con Eva. Cuando los vistió de pieles, tuvo que matar un animal inocente. Y la Biblia refuerza eso en el libro de Hebreos. Ahora, esa fue la forma que Dios estableció. Es el conducto regular que Dios estableció para que el hombre pueda acercarse a Dios. Pero ¿cuál fue la forma en que Caín quiso acercarse a Dios? ¿Cómo él se acercó a Dios? Él quiso traer lo mejor de la cosecha porque él era agricultor. Y quiso presentársela a Dios. Y así lo hizo, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué hizo con él? La Biblia dice en Génesis 4 que no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué no la miró con agrado? Si Caín hizo lo mejor trató de darle a Dios lo mejor de él, ¿habían buenas intenciones ahí? Posiblemente sí. ¿Cuál era el problema? Que no era el método de Dios, no era lo establecido por Dios. Entonces yo no me puedo acercar a Dios con mi forma, con mi manera. La única forma en que yo puedo acercarme a Dios es a través del conducto que Él ha establecido, que en este caso es Cristo, ¿verdad?
En el caso de Génesis, cuando estaban Caín y Abel, la forma era un sacrificio, un cordero inocente. Entonces, vemos que la salvación es un alcance que Dios le da al hombre. No, el hombre no puede hacer nada. Por eso es que Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 5:8 nos enseña, mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, ¿verdad? Que Él muestra su amor para con nosotros en que conociendo mi naturaleza, conociendo tu naturaleza, a pesar de nosotros, Él murió por nosotros. Y según de Timoteo 1, verso 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme, dice, a nuestras obras. ¿Qué implica eso? Que el hombre no puede hacer absolutamente nada, no puede acercarse a Dios a su manera. Y eso es justamente lo que pasa en Mateo 7, cuando estos hombres le están reclamando al Señor Jesucristo. Le dice, pero Señor, yo hice esto en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, sanamos enfermos. Le están reclamando, y el Señor, ¿qué les dice? En Mateo 7 del 21 al 23. ¿Qué les dice el Señor? Nunca los conocí. No dice, te conocí un tiempo, luego te separaste y te alejaste. No dice eso. Dice claramente, nunca los conocí. ¿Por qué dice nunca los conoció? Que nunca los conoció. Porque realmente nunca lo conocieron. La pregunta es, la Biblia dice que el Señor conoce a los suyos y los suyos le conocen, ¿o no es así? El Señor dice que conoce a los suyos y los suyos le conocen. La pregunta es, ¿por qué estos hombres no conocen? ¿Por qué el Señor está rechazando a estas personas? Porque ellos están tratando de acercarse a Él por su propia forma, con su propio método, con su propio estilo. Ellos están presentando la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la ofrenda de Caín? Buenas intenciones, pero Dios no está en medio de ese plan. Entonces, cuando el Señor les dice, nunca los conocí, y agrega otra palabra ahí, hacedores de maldad. ¿Qué implica de que sean hacedores de maldad? No es que hagan lo malo, no es que se porten mal, porque están haciendo lo bueno. Un hacedor de maldad es aquel que hace su propia voluntad y no la de Dios. Es cuando comenzamos a hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo que debería de ser, y parecen buenas intenciones, pero al final terminan siendo obras de maldad. Pablo oró para que nosotros conozcamos esta maravillosa bendición de lo que es la respuesta de Dios, es decir, el nombre de Jesús. Vamos a leer rápidamente Efesios capítulo 1, verso del 15 al 19, y ahí vamos a ver algo muy interesante. Dice, por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué dice? Efesios 1:16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, los bendiga con toda bendición espiritual. ¿Dice eso? Aunque lo somos, ¿verdad? Para que tengan todos los pedidos de oración que ustedes han orado durante toda su vida. ¿Dice eso? No. Para que te compres la casa que tanto anhelas. ¿Dice eso? No. Para que tengas la sanidad que tanto quieres. No. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. No hay nada más importante para el creyente que conocer quién es Cristo. Pero ¿cuál es el detalle y el problema de mucha gente en nuestro tiempo? Que muchos creen conocerlo, pero en realidad no le conocen. No le conocen. Estamos lejos muchas veces de verdaderamente conocerle. Creemos muchas veces que le conocemos, pero no le conocemos como deberíamos conocerle. Y añade en el verso 18, alumbrando
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y acá no se está refiriendo a cosas materiales, aunque están incluidas, porque la añadidura es parte de la persona que busca el reino de Dios y su justicia. Y dice, ¿y cuál, verso 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, cuando el creyente no tenemos la claridad de quién es Cristo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Vamos a confundir y vamos a mezclar. ¿Qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar la ley con la religión y vamos a mezclarlo con el evangelio. Y esa es la trampa de la que nosotros tenemos que cuidarnos. Aunque el Señor Jesús dijo lo siguiente, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? La mayor parte de los cristianos caen en la trampa del legalismo, del misticismo y del humanismo. Ahora, todos los problemas, y literalmente todos los problemas, deberían resolverse cuando usted se sostiene completamente en el evangelio y en la oración para que la obra de Dios se haga. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Dios envió a Pedro a compartir el evangelio a Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de que Dios le da una visión a Pedro y le dice, Pedro, le muestra un lienzo, ¿no? Donde bajan cuadrúpedos, animales inmundos. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, ¿qué le dice? Mata y come, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Mi religión me lo prohíbe, ¿no? Le está hablando al mismo Dios. No, Señor, nunca ha entrado por mi boca cosa inmunda, le dice. Y 3 veces tuvo que hablarle al Señor para que él haga caso. ¿Sí o no? A pesar de que él ya estaba encomendado con el Espíritu, estaba empoderado, es la palabra correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Va, comparte el evangelio a Cornelio, su familia y la familia de Cornelio y aún amigos de Cornelio, todos reciben el evangelio y son bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, cuando los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran los fieles de la circuncisión? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Han leído eso en Hechos, ¿verdad? Hechos 10, 11. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? Eran los religiosos que cuidaban la doctrina, pero estaban en la iglesia, estaban con Pedro. Ellos caminaban juntamente con Pedro y con Juan y con todo el grupo, ¿no? Y más adelante vamos a ver que a Pedro también tratan de confundirlo, y en Gálatas vemos que a Pedro lo llegan a confundir porque Pedro comienza a mezclar el evangelio y Pablo lo exhorta, ¿verdad? Entonces, cuando los fieles de la circuncisión oyeron, ¿qué oyeron? Que Pedro bautizó, porque no solamente recibieron a Cristo, Cornelio y su familia y sus amigos, sino que los bautizó, ¿verdad? Y no solamente eso, comió con ellos. O sea, comió con Cornelio y su familia y sus amigos. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a ver qué hicieron. Hechos capítulo 11, vamos a ver el verso 2 y 3. Hechos capítulo 11, versos 2 y 3. Puede leer, está en todo el libro de Hechos 11, ¿no? Pero vamos a ver esta parte. Y dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué dice? Disputaban con él. O sea, en otras palabras, lo estaban cuadrando, ¿no? ¿Cuándo tú disputas con alguien? Cuando no estás de acuerdo con lo que está haciendo, ¿sí o no? Y dice que disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es lo que dice ahí, ¿verdad? Vamos a ver que Pedro no tenía el evangelio aún
aún estaba formándose en su corazón. Él todavía no tenía las cosas claras. ¿Qué es lo que Pedro hace? Pedro debía haber contestado, ¿no? Debería haber contestado. ¿No nos dijo nuestro Señor que proclamáramos el Evangelio hasta lo último de la tierra, a todos los pueblos, y que hagamos discípulos en todas las naciones? Porque ese fue el mandato del Señor. No les dijo vayan al pueblo judío, le dijo vayan al mundo, ¿verdad? A todas las naciones. Eso implicaba otras razas, otros pueblos, otras creencias, otras doctrinas, otras enseñanzas. Ellos tenían que ir con el Evangelio. Él pudo haber contestado eso. Y era lo propio, era lo que él debió haber contestado. Pero él no contestó eso. Vamos a ver qué contestó él en Hechos 11:4, sí. Y el verso 5. Y usted lo puede leer el resto en su casa. Entonces dice, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, ¿no? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, y le comienza a contar todo de nuevo, ¿no? Algo semejante a un gran lienzo que por las 4 puntas iba bajando del cielo, y y comenzó a decirle todo lo que había pasado. ¿Por qué Pedro estaba tan timorato? ¿Por qué no era contundente con su fe y con su creencia? Porque él estaba dándole explicaciones, no solamente con la finalidad de que sepan, sino que aún él mismo no tenía una claridad. ¿Y por qué menciono este caso? Que es importante mencionarlo. Porque cuando no entendemos la razón por la que estamos en esta tierra, no vamos a poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Y vamos a ver más adelante que Pedro no pudo discernir, no tuvo la capacidad de discernir y separar el Evangelio y protegerlo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Cuando alguien escucha esta palabra, cuando alguien entiende el Evangelio, que es la perla de gran precio, ¿verdad? Que es el tesoro escondido, ¿verdad? Dice que la perla de gran precio de un mercader. Qué interesante esa parte cuando el Señor habla acerca de la perla de gran precio. ¿Saben por qué? Porque un mercader está buscando perlas. ¿Qué implica eso? Él negocia con perlas, pero él no encuentra una que le satisfaga. O sea, él está con una, con otra y está buscando hasta que encuentra una perla de gran precio, dice, ¿no? Cuando él sabe el valor y el costo de esa perla, ¿qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene para ir a comprar esa perla. ¿Por qué? Porque entiende quién es. Entiende quién es. ¿Qué significa? Lo mismo con el tesoro en el campo escondido. Cuando un hombre encuentra un tesoro en un campo, dice que lo vuelve a tapar y vende todo lo que tiene y va tras la compra de ese campo. ¿Por qué? Porque entiende, comienza a entender. Cuando no entendemos la razón por la que estamos en la tierra, no vamos a poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Y en el caso de Pedro, Pedro fue confundido, y más adelante se demuestra que él realmente fue confundido, porque a pesar de que tenía el Evangelio, permitió que otros mezclasen el Evangelio. Lo permitió. Entonces, sin este discernimiento en la vida cristiana, el Evangelio no se puede llevar de manera correcta. Si nosotros no nos arraigamos en el Evangelio, es fácil que nosotros seamos engañados por Satanás. Ahora, ¿cuál es el método de Dios? El método de Dios es la respuesta de Dios ante cualquier problema que solamente está en Jesucristo. Cuando yo comienzo a reemplazar a Jesucristo en mi vida, y yo puedo decir, no, a Jesús nadie lo reemplaza. Pero ¿cómo podemos reemplazarlo? Cuando no acudimos a Él. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. ¿Por qué menciono esto? Porque el evangelismo debería de ser el resultado de una persona que cree en Jesús. Quiero que observen lo que están escuchando.
El evangelismo debería ser el resultado de una persona que cree en Jesús. Vemos el ejemplo de la mujer samaritana. ¿Cuál fue el resultado de su encuentro con Dios? ¿Cuál fue? Evangelismo. ¿O no fue así? Vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y con el hombre que estoy viviendo, que no es mi marido, comienza a anunciar, ¿no? Dice que comienza a gritar. Vengan, escuchen a un hombre. El resultado de una persona que cree en Jesús, no que dice que cree, sino de su encuentro, que la Biblia lo llama Peniel, a ese encuentro, ¿cuál es? Debería de ser el evangelismo. Aunque Dios no nos limitó a que vayamos y hagamos evangelismo. El evangelismo es el resultado, es decir, ¿qué es el evangelismo? Es anunciar el evangelio. Pero Jesús nos mandó a ser discípulos. Ahora, otro ejemplo que podemos ver es el endemoniado de Gadara. ¿Qué hizo? Dice la Biblia. Quiso seguirle. ¿Pero qué le dijo Jesús? Quédate. Porque ¿qué era Gadara? ¿Alguno de ustedes sabe lo que era Gadara? Era un lugar de culto a los demonios. ¿Para qué creen que criaban cerdos? Eran para el sacrificio, no eran para comer, eran para sacrificio. Recuerden que los judíos no comían cerdo. Es un animal inmundo. Era un animal inmundo para los judíos. Otro ejemplo que podemos ver es el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Qué estaba anunciando él? ¿Qué estaba anunciando Bartimeo? No había sido sanado. Aún no había sido salvado tampoco. Pero comienza a anunciar el evangelio. ¿Qué anuncia? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Cuando él está diciendo Jesús, hijo de David, él está reconociendo quién es él. Porque los judíos sabían perfectamente quién era el hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Era el que iba a venir a salvar. Era del linaje de David. Él estaba reconociendo que él era el Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. No le dice te ha sanado. Pero él anuncia el evangelio. No, claro, uno puede decir, está buscando ser escuchado por Dios, está buscando su sanidad. Pero él está anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él estaba haciendo sus cosas, él estaba pidiendo limosna como siempre. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba por el camino, él inmediatamente comenzó a hablar acerca de Jesús. ¿Cuál es la razón por lo que el evangelismo no ocurre aun cuando la persona dice creer en Jesús? ¿Cuál sería la razón? Y la respuesta a esta pregunta es sencilla. Cuando la persona no ha experimentado plenamente a este Jesucristo en su vida. Por lo tanto, el evangelismo no va a ocurrir, porque aún no hay un entendimiento claro. La Biblia dice que Cristo es la solución a todos los problemas que el hombre puede tener. Pero el hombre no lo sabe, el hombre no entiende esa verdad. ¿Qué problema solucionó Cristo? Es algo que nosotros deberíamos de saberlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales problemas que Cristo solucionó en la vida del hombre? ¿Cuál es el estado del hombre? Sin Dios, separado de Dios. Por lo tanto, a ver, ¿están aquí? ¿Sí? Amén. ¿Cuál es el estado del hombre? Por lo tanto, si está separado de Dios, ¿cuál es su siguiente condición? Vive, ya está muerto espiritualmente, pero está atrapado por el pecado y está controlado por Satanás. Lo crea o no lo crea la persona, esa es la verdad espiritual, ¿verdad? Cristo solucionó 6 estados espirituales en el que el hombre se encuentra. ¿Cuáles son esos 6 estados espirituales en que el hombre se encuentra? Y bueno, no tenemos plumón ahora, pero primero que nada, el hombre perdió su posición y su identidad. Por eso es que el hombre siempre está buscando. ¿Y cuál es la identidad que la ciencia nos ha dado? ¿Que procedemos de quién? De Cromagnon.
del mono, homínidos, o sea que somos casi animales. No, no creo. No, yo soy un hijo de Dios. El segundo problema que el hombre tiene, estamos hablando de problemas espirituales. Cristo solucionó 6 estados espirituales en que el hombre se encuentra. Primero, no tiene identidad. Y nos han lavado el cerebro porque el sistema educativo es la forma como el sistema trabaja para lavarle el cerebro a la gente. Cuando nos hablan de la teoría del Big Bang, ¿quién estuvo ahí? Yo sé que la ciencia puede decir que es comprobado, pero ¿quién estuvo ahí para corroborar eso? ¿Tú estuviste ahí? ¿Yo estuve ahí? Lo mismo podríamos decir, y lo mismo dice la ciencia acerca de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿tú estuviste ahí? Ellos tampoco estuvieron, pero todo lo que la Biblia dice es comprobable. Entonces, el segundo problema espiritual que el hombre tiene es que el hombre es un ser idólatra por naturaleza. Su naturaleza se corrompe. Por eso es que cuando Dios le dijo al hombre, no tendrás otro Dios, dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares, a los que me aman, a los que buscan mi nombre. ¿Por qué el Señor le dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí? ¿Por qué? Porque el hombre es un ser idólatra. En el Antiguo Testamento eran los ídolos, era la figura de la idolatría. Pero ¿cuál es la idolatría de nuestro tiempo? Muchas cosas, ¿o no es así? La idolatría de nuestro tiempo es diferente a la idolatría del Antiguo Testamento. El segundo problema del hombre es que es un ser idólatra. El hombre siempre va a buscar adorar algo. Su corazón está vacío de Dios, por lo tanto, ese lugar va a tratar de ser llenado o lleno con cualquier forma de idolatría. El tercer problema espiritual que el hombre posee es que tiene problemas mentales y emocionales que no puede controlar, que simplemente le van a llegar. Es como el destino. Ay, si hubiera salido 5 minutos antes no hubiera pasado esto. ¿Pudo resolver el problema? ¿Pudo retroceder el tiempo para no salir 5 minutos antes? ¿O ocurrió lo que tenía que ocurrir? Ocurrió lo que tenía que ocurrir porque el hombre está atrapado por el sistema y no puede hacer nada. Sufre problemas mentales y emocionales que le van a llegar de todas maneras y que el hombre no puede controlar eso. El cuarto problema espiritual es que le vienen problemas físicos y también enfermedades. Y el hombre no puede hacer nada para cambiar eso. Claro, la ciencia nos ayuda en los problemas físicos y las enfermedades. El quinto problema que Cristo solucionó es los problemas de la otra vida, es decir, la muerte, el juicio y el infierno. Jesús vino a librarnos de la segunda muerte, del juicio eterno, que no es para salvación, por si acaso. El juicio del que habla Apocalipsis 20, del 11 al 15, no es un juicio de salvación, es un juicio de muerte, es un juicio de separación eterna. Porque ahí dice claramente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el sexto problema espiritual que tiene es que sus problemas no solamente son sus problemas, sino que son problemas generacionales. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hacia la tercera y cuarta generación. Jesús solucionó el problema de la herencia generacional, de las maldiciones generacionales. Entonces, todas las personas que nacen en este mundo sufren continuamente bajo estos problemas y entran en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les llega la muerte. Estamos hablando del no creyente. Si usted conoce los estados del no creyente, es decir, conoce los problemas de los cuales Jesús nos liberó, entonces va a poder experimentar las bendiciones que están reservadas para los hijos de Dios. Y como consecuencia, ¿qué es lo que va a generar esto en nosotros?
el evangelismo, porque no queremos que la gente pase por este tipo de condiciones. Sin una verdadera naturaleza orientada hacia el evangelio, es difícil que los problemas espirituales se resuelvan, porque todo lo que nosotros hacemos debería estar orientado hacia el evangelio, con una mirada del evangelio, desde los ojos del evangelio. ¿Por qué José no se quejó nunca? Fue repudiado por sus hermanos, lo quisieron matar. Luego que quisieron matarlo, a su hermano de padre y madre, en este caso, se le ocurrió, no hay que matarlo. Fue vendido como esclavo. Estuvo en la casa de Potifar. ¿Qué pasó en la casa de Potifar? Claro, en la casa de Potifar primero fue puesto sobre todo, porque Potifar, que veía que Dios estaba con él. ¿Por qué ocurría todo esto en el caso de José? Porque José tenía una vida orientada hacia el evangelio. Es decir, el evangelio era su vida. O sea, él estaba esperando los planes de Dios. ¿Por qué Dios le habla a José y no le habla a los otros 11 hermanos? Todos escucharon el mismo mensaje. Todos escucharon la misma palabra. Fueron instruidos como hijos que eran en lo que Moisés había establecido como la verdad. Pero José entendió José llegó a entender que el hombre tenía un problema espiritual, el problema de Génesis 3. Pero uno dice, pero pastor, ¿cómo que lo entendió? Léelo, está en Hebreos. Todos ellos comprendieron la verdad. No vieron al Cristo físicamente, pero comprendieron la verdad y por eso caminaron como caminaron. Entonces, sin una verdadera naturaleza orientada hacia el evangelio, es difícil ser sanado de los profundos problemas espirituales. Todas las personas tienen problemas espirituales, incluso los que reciben la salvación. Cuando hablo de problemas espirituales, me estoy refiriendo a lo que el sistema ha planeado. Si su naturaleza no se convierte en una naturaleza orientada hacia el evangelio, su vida cristiana seguirá siendo muy difícil, incluso mientras que es capaz de distinguir entre ley, religión, misticismo, legalismo. El problema del creyente es no distinguir su problema. Por eso, ¿cuál es el método de Dios que Dios ha establecido para la respuesta a todo? Es Cristo, es el evangelio. El evangelio es la respuesta de Dios y es el método de Dios. No existe otra cosa. Si usted realmente cree en Jesús, la evangelización se va a llevar a cabo sí o sí, porque la evangelización es la respuesta al encuentro del hombre con Dios. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando se encontró con Cristo? Dio testimonio, pero en el caso de él, ¿cuánto tiempo pasó hasta que él comprendió esta verdad en su vida y en su corazón? La Biblia nos muestra que fueron cerca de 12 años. Si nuestra naturaleza no está orientada hacia el evangelio, los problemas espirituales no se van a resolver, porque el hombre no tiene capacidad de discernimiento de ver lo que Dios ha hecho. Pablo tenía una naturaleza orientada hacia el evangelio. Por eso es que él dice, bendito sea el Dios y Padre, siempre, ¿no? Independientemente de qué dificultades él estaba afrontando, él siempre decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dio gracias por el evangelio en medio de cualquier dificultad que estuviera soportando. Como Pablo tenía una naturaleza orientada hacia el evangelio, él fue capaz de disfrutar siempre del poder de la oración. Y esa es la otra consecuencia que nos trae el entender quién es Cristo. Cuando comenzamos a entender la obra de Él en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a ocurrir como consecuencia? Cuando comenzamos a entender la obra de Cristo en nuestras vidas, nuestra mirada siempre va a estar pro evangelio, pro extensión de su reino. Señor, ¿y ahora qué me toca hacer? ¿Cuál es el paso que tengo que seguir? ¿Cuál es
¿Cuáles son los encuentros que tú tienes preparados para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El Señor va a mostrarle, así como le mostró a Pablo, nos va a mostrar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad, en el día a día que nosotros vivimos. Ahora, cuando nuestros problemas espirituales, personales, comienzan a quebrarse, es decir, cuando comenzamos a trascender, ¿se entiende esa palabra, verdad? ¿Cuándo comenzamos a trascender? Cuando nuestros problemas dejan de ser problemas. ¿Y en qué se convierten? Si dejan de ser problemas, ¿en qué se convierten? ¿En qué se convertirían? Fuerte. En gozo, en victoria. ¿En qué más se convierten nuestros problemas? Claro, se convierten en nada. Se convierten en oportunidades para ver la mano de Dios en medio de nuestra situación. ¿O no es así? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba que produce paciencia, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros problemas espirituales comienzan a quebrarse, es cuando comenzamos a trascender. ¿Por qué los problemas espirituales? Porque cuando el hombre no entiende por qué me ocurre lo que me ocurre, simplemente porque no entiende su condición. No entiende cuál es su posición tampoco. Y no entiende qué es lo que Cristo ha hecho por él o por ella. Y cuando comienzan a quebrarse, a trascender, la persona comienza a trascender, ¿qué es lo que va a ocurrir? La evangelización se va a comenzar a dar. Y se va a abrir de manera natural. O sea, el evangelio va a comenzar a guiarnos. ¿Se acuerdan de esa palabra que creo que está en Ezequiel 38? Cuando habla del río que está cruzando. Cuando tú cruzas el río y te llega a la altura de los tobillos, tú puedes caminar, ¿verdad que sí? Puedes trasladarte. Pero cuando te llega a los muslos, puedes trasladarte, pero la corriente es un poco más fuerte. Te trasladas por ti mismo, pero aún así hay como una fuerza que de todas maneras que te detiene. Pero cuando te llega a los hombros, la pregunta es, ¿quién controla? ¿Te controla el río, las aguas, o tú controlas a las aguas? Ya las aguas te controlan. Llega un momento en que te cubre totalmente. Ya no eres tú. ¿Qué le dijo Señor Jesús a Pedro? Claro, te lleva. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros comenzamos a trascender por medio del evangelio. ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas? Vamos a ser guiados. Antes le dijo el Señor a Pedro, antes tú te ceñías, le dijo. ¿Se acuerdan? Antes tú venías y te ceñías, pero ahora vendrá otro y te ceñirá. Y también le dijo, lo dijo en Juan 3, también dice, el viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es soplado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que, cuando nuestros problemas espirituales personales comienzan a quebrarse, las puertas de la evangelización se van a abrir de forma natural? ¿Por qué? Porque la persona comienza a dejar que Dios sea el que guíe su vida. ¿Y qué es lo que va a pasar como consecuencia? Se van a levantar las obras de Dios. Todo esto comienza cuando comenzamos a entender que verdaderamente el Señor Jesucristo ha resuelto todos los problemas de nuestra naturaleza. ¿Cuántos sabemos que eso es así? Lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿realmente lo experimentamos, lo entendemos? Y voy acabando con este punto. Si queremos ver simplemente una naturaleza orientada hacia el Evangelio, vamos a ver la vida del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1
Vamos del verso 12 al 21. Pablo, ¿qué experimentó Pablo? Muchas cosas, ¿verdad? En la mañana estábamos mencionando a Pablo cuando se quejaba. ¿Se acuerdan cuando él se quejaba? 3 veces he pedido al Señor que quite de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué para Pablo, por qué el aguijón era un problema? ¿Para Dios era un problema el aguijón? ¿O era el trato que él estaba haciendo con él? ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable? Y perfecta. Lo que Pablo estaba pasando era bueno, era agradable delante de Dios y era perfecto. Pero pastor, ¿el maltrato o lo que pueda haber está pasando, eso es bueno y agradable y perfecto delante de Dios? Sí, porque eso lo tenía a Pablo controlado. ¿Cuál creen ustedes que era el problema que tenía Pablo? El orgullo. Y él lo dice en Romanos, él cuenta su experiencia en Romanos. El gran problema que él tenía, él era orgulloso. ¿Y qué hizo? Y el Señor puso un aguijón en su carne que lo mantuviera. ¿Y él qué dice? 3 veces he orado al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. ¿Para Pablo era un problema? ¿Para Dios era un problema? No. La cárcel. Para José, bueno, José nunca se quejó, no podemos decir de José, porque él nunca, no existe una sola queja desde que José fue llamado por Dios y salió de su casa, así como salió Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. En el caso de José, Dios lo sacó a José de su casa, de su tierra y de su parentela y lo llevó a un lugar extranjero para ser el Señor. José no tuvo nunca una queja, pero en el caso de otros que se quejan como nosotros, ¿no? ¿Cuántas quejas podríamos nosotros, cuántos libros podríamos escribir solamente de las quejas que tenemos? Pero ¿por qué tenemos quejas? ¿Cuál es la razón que tenemos quejas? Porque no entendemos. Cuando no entendemos, nos quejamos. Quiero que sepáis, hermanos, ¿verdad?, que las cosas que me han sucedido, ¿qué dice? Me han ayudado. No, ¿qué dice? Han redundado más bien ¿en qué? ¿Qué es lo que Dios lo llevó a ver a Pablo? La prioridad de nuestras vidas. ¿Y cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? El Evangelio. Que la respuesta de Dios sea clara. Que el mundo sepa que tiene un problema y que la única respuesta es el Evangelio. Sabemos que el apóstol Pablo, el 60% de su vida ministerial, es decir, desde que fue alcanzado en Damasco, la pasó en la cárcel. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? ¿Estaba ocioso? ¿No estaba orando? Escribió 21 cartas, que hoy son las cartas paulinas que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, dice, ¿en quién? En Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Cuántos saben que Pablo se encargó de que el lugar donde él estaba, él evangelizaba? Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿qué dice? Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Verso 19, verso clave. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultará en mi liberación. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Él estima su vida. Podemos continuar porque no tengo los otros versos acá. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Hermanos, Pablo, él acá está diciendo que él no sabe qué escoger porque él entiende que su vida es solamente para servir al ministerio. Dice, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir. Mira su deseo, él ya quiere irse. ¿Pero por qué quiere irse? Las prisiones no son fáciles. El tipo de vida que le tocó vivir a él no fue fácil. Pero él no estaba huyendo de su vida, sino al contrario. Él tenía el deseo de partir para estar con Cristo, dice. Lo cual es muchísimo mejor. Verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por quién? Por causa de vosotros, dice. Verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. A ver el 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Alguien sabe, se acuerda cómo terminaron los días de Pablo? ¿Dónde terminó él? ¿Dónde terminó él? Terminó en una cárcel dorada, ¿verdad? No estaba en la cárcel. Roma le alquiló un departamento. ¿Sabían eso o no? Eso está en Hechos, el último capítulo, 28. Roma mismo le alquiló a él un departamento y puso guardia, pero era un departamento. Y la gente venía, iba, bueno, no sé si departamento, casa, pero iban y venían y le visitaban y él continuaba predicando el evangelio, subvencionado con el dinero de Roma. Así terminó. O sea, hasta ese punto llegó. A pesar de que Pablo fue puesto en prisión, él dio siempre gracias a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a conocer este evangelio con todo nuestro corazón, las excusas se acaban. Si su naturaleza cambia y se convierte en una naturaleza orientada hacia el evangelio, un cambio espiritual va a ocurrir y todas las fuerzas de la oscuridad van a empezar a desaparecer. Las puertas del evangelio son abiertas y poderosas para que la obra de Dios se comience a levantar en el mundo. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que su evangelio avance. Es la visión que nosotros tenemos en Every Nation. ¿Cuál es? Honrar a Dios y avanzar su reino. La razón del fracaso de la mayoría, muchas veces de nosotros los creyentes, es porque aún nuestra naturaleza no está verdaderamente orientada hacia el evangelio. Entonces, para concluir, ¿cuál es el método de Dios para que las cosas en el mundo ocurran? Es el evangelio, es Cristo. Amén. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Vamos a orar.